Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y vamos a tomar un tema que los pediatras conocemos muy bien y más que nada es hacerles una actualización de la situación, fundamentalmente en relación a un punto. ¿Seguimos con esta estrategia de dosis única o ponemos la segunda dosis? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder al final de la charla. Cuando miramos qué es lo que sucede con respecto a hepatitis A, era un importante problema de salud pública en Argentina y en muchos países de Latinoamérica lo sigue siendo, fundamentalmente porque la mayor parte de los casos son asintomáticos y eso hace que estos chicos asintomáticos son el real reservorio de la enfermedad y son los que van a permitir luego, con alta transmisibilidad oral fecal, contagiar a los más grandes, que es como la cara visible de la enfermedad, porque son las formas ictéricas que nosotros vamos viendo. La mayor parte de los casos se recuperarán, pero muchos veíamos el trasplante y la insuficiencia hepática aguda, que es lo que se comentó recién. Por otra parte, tenemos, y que esto es importante marcarlo, cuando uno mira la historia natural de la enfermedad y analiza qué pasa, en el momento que planeábamos la introducción de la vacuna, la voz que se escuchaba era, con el lavado de manos y con el agua y las excretas seguras, una buena eliminación de excretas es suficiente, porque las enfermedades de vía de transmisión oral fecal solo necesitan medidas ambientales. Y nosotros respondíamos en ese momento, todo desde el consenso de la Sociedad de Pediatría. Las enfermedades bacterianas de transmisión oral fecal tienen bajo inóculo, a lo cual con las medidas de lavado de manos y medidas ambientales hay impacto. Pero las enfermedades con inóculo alto, que son las de origen viral, con transmisión oral fecal, aparte de estas medidas que hay que hacerlas, necesitan una vacuna. Y la historia demuestra que a medida que uno mejora las condiciones socioeconómicas y, por supuesto, hay menos exposición de los chicos al virus, aumenta los sintomáticos, porque aumenta la proporción de susceptibles entre los niños y adultos y eso aumenta las formas sintomáticas, con el cual el tema se hace mucho más visible también. En Chile, en este momento, que la vacuna de hepatitis A solamente se da para situaciones de riesgo, personas en riesgo, en este momento están transitando con un brote importante de hepatitis A, con 484 casos en el área metropolitana, con una tasa acumulada de 2.6 casos por 100.000 y con un aumento del 19% con respecto a los datos anteriores. Incluso en este brote en la región metropolitana, miren los grupos de edad, y en este momento la mayor afectación se da en pacientes entre 25 a 29 años, pero hay tasas altas en adultos, entre 15 a 40 años de edad, casi es el 80% de los casos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque seguramente es la cara visible. Ellos tienen mejores condiciones socioeconómicas, han mejorado a lo largo del tiempo y esto es lo que vemos. Y lo que no vemos es la gran circulación de formas asintomáticas que no las vamos a notificar porque no sabemos qué están sucediendo. Ellos tienen lo que nosotros teníamos, una endemia silenciosa y sostenida. Y veíamos el emergente, el trasplante, la ictericia, pero no veíamos en realidad qué es lo que estaba sucediendo. La OMS dijo claro que en situaciones de endemicidad intermedia era fundamental la introducción de la vacuna calendario. Argentina era un área de endemicidad intermedia. A veces uno tiene situaciones en las cuales necesita una vacuna, pero no siempre tiene la mejor vacuna. Pero en hepatitis A esto no era así. Teníamos una excelente vacuna de rápida protección. A los 15 días se eleva anticuerpos en más del 80% de los vacunados. Y esto hace que incluso uno la puede usar eficazmente en situaciones de brote. La primera vez que lo hicimos fue en Santa Fe. Y aquí ve el doctor Beltramino las inundaciones de Santa Fe, donde muy rápidamente pudimos evitar brotes epidémicos en un área de desastre con el uso de la vacuna de hepatitis A para situaciones de cortar brote. Y esto es muy sencillo, porque cuando uno puede usar vacunas para cortar brote, tiene que mirar el periodo de incubación y tiene que mirar la respuesta de anticuerpos. Cuando el periodo de incubación es largo, permite a la vacuna trabajar, eleva anticuerpos más rápidamente y con eso permite o bloquea la infección. Si yo tengo cortos periodos de incubación, por ejemplo meningococo, no puedo usar la vacuna para bloquear porque evidentemente la vacuna no se podrá adelantar al periodo de incubación de la enfermedad. En hepatitis A
tenemos un largo periodo de incubación entre 1 mes y 6 semanas y la vacuna es una vacuna segura, eficaz y que eleva anticuerpos muy rápidamente. Y por otra parte tenemos un programa nacional que puede perfectamente lograr la distribución de la vacuna. Esta vacuna da protección de rebaño, protege más allá del número de vacunados. Y esto, las primeras publicaciones son de Rondagán, donde ve claramente y reporta casos desde 1993 en adelante y marca muy bien cómo uno baja la cantidad de casos en vacunados y en los casos de adultos no vacunados, las formas ictéricas, la cara visible baja. ¿Por qué? Porque circula menos en el medio. Y al circular medio, porque uno vacunó esos chicos asintomáticos, evidentemente eso logra que haya menos circulación del virus en el medio, lo cual hace que los adultos o los chicos más grandes no se contagien. Esta era la situación de la Argentina previa a la incorporación de la vacuna. En el año 2004, miren en rojo las tasas por 100.000. Todo el país estaba involucrado, con tasas altísimas, que salvo el sur o el NEA, que eran un poco más bajas, pero que habían sido altas previamente, tenemos tasas que superan los 170 casos por 100.000. Cuando uno leía en la literatura, 10 casos por 100.000, 20 casos por 100.000 y que ya había que tomar algún tipo de medida. En el año 2005, en base a un consenso que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría que se presentó al Ministerio de Salud, se decide la incorporación de la vacuna de hepatitis A al calendario nacional con 2 premisas. La SAP apoya con 2 situaciones. Primero, vigilancia activa, ver lo que nos pasa. Y segundo, control serológico para ver realmente qué pasa en el futuro con un programa estricto de seguimiento para ver si es necesario o no poner esa segunda dosis. Y cuando avanzamos en este programa de seguimiento, vamos a analizar el primer punto de lo consensuado. Trabajar para ver si realmente con los datos de vigilancia el número total de casos había disminuido o no y si este impacto se logra y se mantiene a lo largo del tiempo. Estos son los datos hasta el 2016 de Argentina. Actualmente la incidencia es de 0,11 por 10.000 casos. Antes era 170 por 100.000, lo cual vemos claramente que hay alrededor de 423 casos por año, todos en adultos jóvenes y no vacunados, es decir, gente que aún no logró entrar a los grupos de vacunación del país. Es drástica la disminución del número de casos. En esta diapositiva la vamos a ver por grupo etario, en el gráfico superior, donde se ve claramente el mayor riesgo en las etapas medias de la vida en el adulto no vacunado. Y las tasas de hepatitis, sin especificar por regiones, ¿se acuerdan en esa diapo que les presenté del 2003-2004 con la tabla? Todo el norte, el sur, la ciudad de Buenos Aires tienen tasas altísimas, Cuyo. En cambio acá, miren lo que es el impacto en la línea descendente, casi la línea de base. No tenemos casos en todas las regiones del país. No hay una región que supere a otra. El impacto ha sido global. Pero por otra parte, y esto ya lo comentamos recién en la introducción los coordinadores, se habla claramente de que no tenemos trasplante hepático y no voy a agregar más porque eso lo vivimos diariamente en nuestros hospitales. Lo que sí, una reflexión. Las coberturas de vacunación siempre han sido muy buenas en Argentina, sobre todo las vacunas del año de edad, donde tenemos hepatitis A, neumococo, triple viral, entre otras. El año 2014, 94%, pero quiero que miren el descenso del 2015 al 90% y datos preliminares al 2016 provistos por el Ministerio de Salud, 88%, lo cual quiere decir que nos queda un 22% de cada corte. Si nacen 750.000 chicos en el país, tenemos 150.000 chicos, un poco más, un poco menos, que no han recibido esta vacuna. Esto es un desafío muy importante, porque si nosotros necesitamos altísimas coberturas para mantener el logro y mantener el impacto, y esto puede ser también muchas preguntas luego en la discusión de qué pasa y cómo perdemos oportunidades de vacunar. Brotes que se han dado post-introducción de la vacuna. Se ha dado un brote en la provincia de San Martín, en el departamento de San Martín, en la provincia de Salta, donde uno ve claramente donde ha habido un brote que involucró no un gran número de casos, pero todos eran adultos vacunados. Luego hemos tenido otros brotes también
digamos, y esto lo vemos en estos casos en la parte superior, lo ven en el gráfico en la provincia de Salta, donde las coberturas eran muy altas, pero sin embargo esto involucraba sobre todo adultos no vacunados. No se dio brote en población pediátrica. Por otra parte, también vamos a mirar el departamento de Rivadavia en la provincia de Salta, donde ahí lo vemos claramente marcado, con buenas coberturas, porque la ciudad de Salta tiene, y la provincia, buenas coberturas. En el departamento de Rivadavia, que era donde se había dado el brote, con un porcentaje de cobertura del 87,6%, ahí lo tenemos claramente marcado, y nosotros miramos qué es lo que pasa en el departamento de Rivadavia y vemos claramente cómo había aumentado muy por arriba de lo pensado el número de casos y qué pasaba con esas coberturas. Miren en verde el departamento de Rivadavia y ven claramente cómo las coberturas estaban un poco por debajo del promedio provincial. Y eso también es una alerta a futuro de qué es lo que tenemos que ver y se relaciona mucho con la diapo que yo mostré de las coberturas globales del país. Por otra parte, en Rafaela, en Castellanos, en la provincia de Santa Fe, entre diciembre de 2014 y enero de 2015 también aparece un brote y también involucrando este tipo de grupo de edad involucrado. La OPS y lo que es el DINASEI, que ahora es el DISEI del Ministerio de Salud, trabajó muy fuertemente y se dieron recomendaciones globales con los expertos, en los cuales se aconsejó una dosis de vacuna, fundamentalmente para bloquear en el área, ver bien los errores programáticos, fortalecer la cadena de frío, muchos brotes, algunos pequeños brotecitos. Yo tuve la ocasión de estar en Formosa y uno de los brotes fue en la zona de los aborígenes, donde claramente una zona de muy altas temperaturas y había fallado claramente la cadena de frío. Por eso la importancia de ver todo lo programático y fortalecerlo, al igual que la capacitación. El otro punto que era de seguimiento era ver qué pasaba con la circulación y la transmisión del virus. Y ahí vienen los estudios serológicos que teníamos que hacer. Fundamentalmente hubo dos poblaciones a focalizar. Uno era la cantidad de chicos que tenían IgG para hepatitis A pre-vacunación, antes de recibir la dosis del año. Se supone que la madre pasa anticuerpos pasivos. Si yo tengo pre-vacunación una tasa determinada, pero tengo a las mamás bien vacunadas y no hay hepatitis A, van a pasar menos nivel o menor tenor de nivel de anticuerpos. A medida que va pasando el tiempo, uno lo que va a observar es que los niveles de anticuerpos prevacunación, siendo las IgM negativas, van a ser debidos a la vacuna y no precisamente debidos a ninguna enfermedad. Pero a su vez, si las mamás están bien protegidas y no tienen enfermedad, eso también es un punto a tener en cuenta. El 30% de los casos presentaban títulos de anticuerpos mayores a los 10.000 unidades internacionales. Y el otro punto que uno trabaja es el seguimiento, que es proporción de niños con IgG, hepatitis A positiva, a los 5 años post-vacunación, uno dice, bueno, ¿tienen o no anticuerpos protectores? En este estudio publicado en el Pediatric Infectious Disease y presentado en varios congresos internacionales y lo que es más importante en el grupo SAGE de la OMS, mostró que el 93% tenían anticuerpos mayores a 10.000 unidades internacionales por mililitro, que se considera el punto de corte. Algunos hablaban de 20, pero en ese momento el grupo de trabajo, en base a bibliografía, consideró que con 10.000 unidades internacionales era protector. Acá tenemos la distribución logarítmica de los títulos de anticuerpos pre-vacunación en los niños de 1 año de edad y lo que es importante, este tenor de anticuerpos que son pasivos, en todos los casos se descartó que tuvieran infección activa porque la IgM fue negativa. Y por otra parte, en los post-vacunación, aquí vemos la persistencia, vemos la curva en relación a la distribución logarítmica de anticuerpos y vemos claramente que la asistencia al jardín maternal fue la única variable independiente como predictor independiente asociada a estos títulos de anticuerpos protectores. Por otra parte, esta historia continuó y estos datos se publicaron. Todo el grupo de trabajo del Ministerio, en ese momento encabezado por la doctora Bisotti, trabajando con las sociedades científicas, trabajamos con la doctora Ramonet, trabajamos con la doctora Cañero Velasco, participé en mi caso, y bueno, todo un grupo importante de trabajo que quisimos todos juntos mostrar a la comunidad internacional qué pasaba.
porque todo el mundo decía, ¿por qué la dosis única si todo el mundo usa 2 dosis? Para sostener esto no es solamente hacerlo, hay que mostrar evidencia. Y aquí se ve claramente el dato del impacto en la vigilancia, se ve claramente la prevalencia de anticuerpos, y un último trabajo con 9 años post-vacunación, que lo mostró muy bien la doctora Ramonet, que se publicó, primero se presentó en el Congreso Mundial de Infectología Pediátrica y luego se publicó también en el Journal Infectious Disease, donde habla que en niños de 6 años y ya con un seguimiento, tenían 8.7 años de seguimiento, entre 6.3 y 9.2 posteriores a la vacunación, el 97.4% tenía anticuerpos protectores, lo cual, unido a que tenemos una epidemiología con prácticamente tasas bajísimas de incidencia, algún brote esporádico que se capta con rapidez, que son en adultos no vacunados, unido a que no hay trasplante hepático y unido a que hay una buena persistencia de anticuerpos, nos permite decir que la dosis única hoy por hoy está funcionando. Lo cual tampoco quiere decir que nos quedemos tranquilos, sí seguir con la vigilancia y con el programa de seguimiento. Si en algún momento tenemos que tomar otra decisión, la haremos con la evidencia que tenemos de que en este seguimiento tenemos anticuerpos protectores y veremos cómo los estudios serológicos y veremos también cómo la vigilancia nos ayudan a futuro a tomar decisión. Esto es el gráfico donde muestra esta persistencia en un gráfico sectorial y acá tenemos claro la posición de la OMS que en el año 2012, en base a todos estos estudios, dice y habla que esta estrategia de la dosis única es una estrategia válida y que el país debe continuar el seguimiento y debe continuar la vigilancia activa para ver si es necesario o no considerar una segunda dosis, pero la posiciona como una estrategia válida, aunque también confirma que sigue circulando el virus en la Argentina. Y de hecho yo se los mostré. El tema que lo logramos tener con una vigilancia epidemiológica claro dónde está y en qué tipo de población. Porque si hay que tomar una decisión, esto hay que tenerlo claro. Hay otros estudios, como por ejemplo en Nicaragua, donde también se ha observado la importancia en los chicos nicaragüenses de esta dosis única y el impacto a 7 años y medio post-observación. Hay también otro metaanálisis muy importante en la cual ha tomado todas las recomendaciones y focaliza sobre la dosis única. Esta es una publicación internacional del International Journal of Infectious Disease, donde también esta estrategia del país es una estrategia visualizada, puesta en agenda, seguida y mirada para ver qué pasa. Y por último, esta es una captación de una página de la OMS de esta última semana, en la cual habla y ya focaliza solamente en Latinoamérica, y si nos ven ustedes el esquema en la 4ª columna y en la 5ª columna ven si esto es un esquema nacional o no. Y claramente se ve como Argentina con su dosis única, esquema nacional, se ve Brasil, que tiene una dosis única y con esquema nacional, aunque trabaja también con los grupos de riesgo. Miren también qué pasa, por ejemplo, en otros lugares como en Panamá, donde también tenemos la dosis única de los 12 meses y con una estrategia nacional. Miren lo que pasa con México, es decir, hay varios países de Latinoamérica que han tomado la estrategia de la dosis única y hacen seguimiento. Otros países no, por ejemplo, Uruguay está tomando 2 dosis y también tiene establecido su programa de seguimiento. Lo importante es, primero, teníamos una enfermedad que era un problema de salud importante. Segundo, pudimos introducir la vacuna. En ese momento era la dosis única, pero nos comprometimos todos a darle seguimiento. Tercero, que le dimos ese seguimiento. Y esto se ve claramente en las publicaciones nacionales e internacionales. Y esto hay que seguirlo haciendo. Y por último, que todos los brotes, después de la entrada a calendario, siempre se dieron en población no vacunada porque no les tocaba por edad. El desafío, evidentemente, continúa. Y desde esta linda imagen de nuestro hospital, el Hospital de Niños, con nuestra Santa Rita florecida y un día de lluvia, les digo muchas gracias.